Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar desde el que nos acompañen en este Nodos del Conocimiento 2024, que para mí es un honor y un verdadero placer una vez más estar aquí compartiendo con todos ustedes nuestros trabajos de investigación. En este caso, voy a estar compartiendo en estos breves minutos una ponencia que he querido titular El papel del corresponsal en la cobertura de un hecho internacional bajo el paraguas del enfoque estructural. Mi nombre es Yair Esquiaki y soy estudiante del doctorado en comunicación de la Universidad de Sevilla, doctorado que ya estaré próximamente pues, a punto de terminar con la tesis que ya será pues, defendida en breve y de la cual pues bueno, he querido tomar una parte para compartir con todos ustedes con esta ponencia que a lo largo de esta investigación pues bueno, ya iré matizando algunos aspectos, pero lo que sí quería transmitir es que, bueno, esta investigación en específico se desprende de la investigación general de mi tesis de investigación que está siendo cotutelada por la doctora Rosalba Mancinas Chávez y el doctor Daniel Moya López, también de la Universidad de Sevilla. Pues bueno, en este caso, como bien les decía, la ponencia parte o surge de una investigación más global. En este caso es pues el caso de estudio de cómo fue la cobertura del Acuerdo de Paz de Colombia en el año 2016, ¿no? En este caso, lo que nosotros hacemos en mi tesis doctoral es hacer un análisis del tratamiento informativo de dos medios en específico, en este caso El País y El Mundo, pero lo hacemos desde un enfoque estructural, ¿vale? Entendiendo este enfoque para los que no estén familiarizados con él, pues es aquel que nos dice que los medios de comunicación van a contar y a hacer el tratamiento informativo de un hecho noticioso en dependencia de los intereses de aquellas estructuras que sostienen pues el músculo financiero de los medios de comunicación, ¿vale? Es decir, que esos mensajes periodísticos de alguna u otra manera van a estar influenciados por los intereses de esos conglomerados económicos, ¿no? y mediáticos en los que se circunscriben los medios de comunicación. En este caso en particular, y como les decía al principio, nos interesa en esta ponencia conocer un poco más cómo fue esta cobertura, pero teniendo en cuenta la perspectiva del periodista, del corresponsal que estuvo allí al pie del cañón en la cobertura de este hecho noticioso que como bueno, la mayoría sabe, ¿no? Fue uno de los hechos históricos más importantes en la historia reciente de Colombia, de mi país, que marcó un antes y un después, fue un hito completamente trascendental, porque fue dejar de lado, ¿no? Al menos formalmente, un conflicto armado de más de 50 años, ¿no? Entonces mi intención era un poco conocer cómo fue este tratamiento a partir de El País y el Mundo, de aquellas, a partir de aquellos intereses que motivaron la cobertura y cómo se hizo esa cobertura, pero siempre desde la óptica estructural, ¿no? Siempre desde la óptica de cómo esas estructuras mediáticas y los conglomerados a los que pertenecen estos medios influyó de alguna manera en cómo se hizo este tratamiento informativo, ¿no? El acercamiento que hicimos para esta ponencia en particular, que es un capítulo, digamos, de la tesis, se hizo a partir de un enfoque cualitativo, específicamente con entrevistas semiestructuradas, que fue el método que nosotros utilizamos para llegar a las dos corresponsales, tanto del país como del mundo, que en el año 2016 estuvieron allí trabajando en Colombia en la cobertura de cómo fueron transcurriendo los acuerdos de paz y sobre todo los meses más álgidos del proceso final, que correspondieron pues a la firma del Tratado de Paz en Cartagena de Indias en septiembre. Luego la victoria del no en el plebiscito, este no tan sonado y que tuvo tanto eco, ¿no? en la prensa internacional, cuando los colombianos fueron a las urnas y no aprobaron el acuerdo firmado en Cartagena. Y luego la segunda firma que tuvo lugar en Bogotá en noviembre de ese mismo año, ¿no? Ese es como el arco temporal en el que nosotros nos circunscribimos en la tesis y
por consiguiente, pues en este ejercicio de investigación. Y pues nuestras corresponsales, que son el objeto de estudio de esta ponencia en particular, fueron, por un lado, Salud Hernández Mora, la corresponsal del Mundo, una periodista veterana de una dilatada experiencia en Colombia, que trabaja como corresponsal en El Mundo y también como columnista en varias cabeceras colombianas. Y por otro lado, pues Sally Palomino, que fue una de las integrantes del equipo de corresponsales que estuvo en el país también en la cobertura de este hecho noticioso. Bueno, hay que decir que para el enfoque estructural y para el modelo de análisis que yo estoy utilizando en mi tesis doctoral, que es el modelo empírico periodístico desarrollado por la investigadora española Antonia Nogales Bocio en 2013, la importancia del corresponsal es vital, es muy clave. De hecho, en el modelo se le da un lugar protagónico al corresponsal como ese elemento humano, ¿no? Que de alguna manera nos va a dar unos matices diferentes y diferenciados que no son nada despreciables a la hora de hacer un análisis sobre la cobertura de un hecho noticioso desde la perspectiva eh, estructural, ¿no? Aquella que comentábamos al principio. También si nos remontamos a investigaciones parecidas, por ejemplo, vemos que Figuereo Benítez y otros en 2023 hicieron un análisis de cómo fue la cobertura de, en este caso, otro hecho importante en la historia de Colombia para la prensa española, que fueron las protestas sociales que ocasionaron un paro cívico nacional en 2021, ¿no? Y ellos llegan a la conclusión de que el tratamiento que un medio le da a un acontecimiento internacional se puede determinar por la forma y los recursos que éste le otorga para llevar a cabo su cobertura. Y en esta definición entran bastante al juego, ¿no? Los corresponsales, porque mantener y llevar corresponsales a un país es bastante costoso, ¿no? Para los medios de comunicación, y eso nos da en cierta medida pues la importancia que un hecho noticioso tiene para ese medio de comunicación en particular. Habiendo aplicado el modelo de empírico periodístico que comentaba al principio, que es el que de alguna manera nosotros usamos para el análisis de esta cobertura, nos damos cuenta que los corresponsales en ambos diarios fueron el tipo de periodista, ¿no? que se encargó de más de la mitad de la información que se publicaron en los dos periódicos. En un 60% en el país, bastante mayor que en El Mundo, que tuvo un 52%, pero lo importante es matizar que en ambos periódicos más del 50% de la información que se publicó sobre la firma del Acuerdo de Paz de Colombia fue escrita desde Colombia por periodistas que trabajaban in situ. Por ejemplo, ya el resto, ¿no? Ya se repartía en otro tipo de profesionales de la información. En este caso, pues, por ejemplo, periodistas ubicados en España, no llegó al 10% en ninguna de las dos cabeceras. Luego, pues también se reparte entre columnistas, corresponsales en otros países que no eran Colombia, ciudadanos que escribían pues artículos de opinión y cartas al director, o artículos que no estaban firmados. Pero en cualquier caso, como vemos, la importancia del corresponsal fue completamente, quedó de manifiesto, ¿no? No hay no hay lugar a duda de que fue la figura protagónica en esta cobertura, ¿no? Para poder llegar a estas periodistas que usamos para este ejercicio de investigación, diseñamos una ficha con preguntas para hacer una entrevista semiestructurada, como decíamos al principio, que nos fuera pues sirviendo como faro, como hoja de ruta para esa conversación que tuvimos con ambas profesionales de la información, ¿no? Y en esa ficha pues hicimos varias preguntas, como pueden ver en este momento, pues algunas de ellas para poder tener esa visión, como decía, ¿no? Al principio, más personal, esa visión más íntima de cómo recuerdan estas periodistas esa cobertura que realizaron en Colombia, y poder tener pues esos matices que a nivel estructural para nosotros eran importantes obtener, ¿no? Entonces, en ese caso preguntábamos cómo recordaban esos meses de intensa actualidad social y política en Colombia, ¿no? Que generaron bastante polarización alrededor de la firma del acuerdo de paz con la FARC.
Les preguntábamos si en su opinión ese proceso de paz fue importante para los medios y para la audiencia española, ¿no? Y que nos justificaran un poco su respuesta. También preguntábamos cómo calificaban pues, el papel de España en todo ese proceso de firma de la paz, ¿no? Del gobierno colombiano de Juan Manuel Santos con la FARC. Preguntábamos un poco también a qué pensaban ellas que obedecían algunos desbalances que encontramos nosotros en la aplicación del modelo empírico periodístico, ¿no? Preguntábamos también pues, si para ellas creyeran como empleadas de un medio de comunicación, si ellas creían que sus medios apoyaban o no tácitamente el acuerdo de paz de Colombia. Y bueno, les preguntábamos de qué modo creían que el país y el mundo, ¿no? Y sus casas matrices, en ese caso Prisa y Unidad Editorial, respectivamente, influyeron como empresa en su trabajo como corresponsales, ¿no? Si alguna vez sintieron presión sobre el trabajo que debían realizar, si sintieron en algún momento que recibían órdenes, directrices por parte de sus casas matrices o desde Madrid para hacer las coberturas que tenían que realizar. Y por último, que nos compartieran alguna anécdota importante o interesante de cara a poder pues, descubrir esos matices estructurales que nosotros queríamos encontrar, ¿no? Y en ese caso, pues bueno, con Salud Hernández Mora nos juntamos a principios de este año, sobre marzo, y le pues aplicamos todas estas preguntas. Tuvimos una conversación con ella muy amena. Ella se conectó desde Bogotá. Y bueno, nos dio algunos titulares como estos que les coloco aquí, ¿no? Para que nos hagamos una idea de cómo fue la conversación y cuáles fueron esos puntos clave, esos bullets que ella nos dio para nosotros poder obtener el objetivo que queríamos perseguir con estas entrevistas de parte suya, ¿no? Entonces, en primer lugar, nos decía, ¿no? Que ella, en su caso, tenía una complicación porque ella tenía un doble sombrero, ¿no? Que no era el ideal. Ella decía que tenía el doble sombrero de opinar en Colombia e intentar ser objetiva en España, ¿no? Ella nos decía también, por ejemplo, soy de derechas y me declaro de derechas porque si yo estoy opinando en un sitio, que la gente sepa, o para ella era importante que la gente supiera que tiene un sesgo a la hora de opinar, ¿no? Ella es muy polémica y muy reconocida en Colombia por sus opiniones y por sus puntos de vista sobre ciertos temas polémicos, por ejemplo, el caso de ETA, ¿no? En Colombia y el caso del acuerdo de paz en Colombia que no era un tema menor, ¿no? Ella nos reconocía que como periodista sabía que en el país había un interés comercial y que había seguramente una manera de pensar más acorde al proceso de paz, porque es un periódico de izquierdas. Ella no tenía, digamos, no tenía esa limitación para decirlo. Entonces ella decía que sí, que había periodistas de izquierdas en su redacción y en su dirección, con intereses con el gobierno de izquierdas, en ese caso, pues con el gobierno de Juan Manuel Santos, y para ella, pues era, digamos, obvio que ese era el posicionamiento del país en ese caso. Y con respecto a su propio medio sobre el mundo, nos decía que en ese caso, pues ella sentía mucha libertad de poder expresar sus los matices, ¿no? Que de alguna manera ella sentía que eran importantes para los lectores de su periódico, como por ejemplo al utilizar calificativos o una denominación de banda terrorista para referirse a las FARC, una denominación que en nuestro análisis nunca encontramos en el país y sin embargo sí encontrábamos en el mundo. Ella nos decía que en ese caso en Madrid nunca le cambiaban esas palabras porque sabían que era su manera de poder denominar a esa organización, en este caso a las FARC, ¿no? A la guerrilla de las FARC, y que en Madrid le respetaban ese tipo de matices o denominaciones para hablar de la guerrilla o para hablar de los guerrilleros, ¿no? Entonces eran matices muy interesantes que nos dejaban a nosotros ver cómo también el periódico entendía la cobertura que ellas estaban haciendo y de qué manera pues apoyaban o no esa mirada, ¿no? Ese paradigma que ellas estaban teniendo en este caso del mundo con Salud Hernández Mora. Con Salí Palomino del País, pues tuvimos también una conversación
grabada a mediados de este año, que también nos permitió pues, tener un panorama, una visión bastante más íntima y más personal sobre cómo fue la cobertura que en la mesa de redacción del País en Colombia se estaba llevando a cabo para el tratamiento informativo de este caso en particular, ¿no? Sagi nos decía también titulares interesantes como que a raíz del hito del proceso de paz para Colombia, ¿no? Y de poner a la guerrilla en un proceso histórico, en el país decidieron ampliar el equipo. Y ella nos decía, ella misma, ¿no? Que es importante señalarlo porque eso evidencia la importancia que ese tema tenía para el periódico en España, ¿no? También nos decía que casi nada de lo que se ve en las webs del país América salen en el papel, ¿no? En lo que se imprime en el país que circula en España. Con lo cual, pues, el tema del acuerdo de paz en Colombia sí fue importante porque salía prácticamente que a diario en la prensa impresa de España, lo cual implicaba, pues, casi que notas diarias y muchísimo trabajo, ¿no? Sally también nos decía, por ejemplo, que en ese momento nunca sintió censura ni nada impuesto por parte de sus superiores que le intentaran direccionar su trabajo periodístico, ¿no? Pero ella nos reconocía que todos los que trabajan en el país de algún modo saben cuál es la línea que da el país, que es un periódico pro paz y que lleva al periódico a ser sesgado y que esa rutina, ¿no? Esa dinámica ya es conocida por los periodistas. Entonces ellos intentan amoldarse a ese tipo de lineamientos, aunque no vengan dados de arriba, pues es como un lineamiento casi que está allí tácito, ¿no? Que viene dado de manera tácita. Y con respecto al no, como ella recuerda, la victoria del no del acuerdo de paz, del plebiscito que fue en octubre, ella nos decía que fue una decepción como ciudadana, pero también como periodista, ¿no? No haber visto venir eso, ¿no? Y de alguna manera ella lo achaca a que algunas veces los periodistas nos equivocamos en no saber ver y no saber leer lo que la gente está pensando porque te quedas dentro de un círculo, ¿no? Al final no sales de una burbuja y hay muchísimas cosas que también están pasando por fuera de esa burbuja. Y eso fue lo que pasó a nivel periodístico en el país cuando ganó el no intempestivamente. Ellos se dieron cuenta que todo lo que tenían preparado para publicar al día siguiente, porque daban por sentado que iba a ganar el sí, no sirvió para nada y fue a nivel periodístico un golpe muy duro, ¿no? Una decepción y también pues una correría porque tuvieron que trabajar a deshora para poder informar lo que finalmente sí ocurrió, que fue que ganó el no, ¿vale? Los colombianos dijeron no al acuerdo de paz y eso fue un duro golpe a nivel periodístico y nos lo cuenta Sally en esa entrevista que tuvimos con ella. Y bueno, quería compartir simplemente pues esta pequeña parte, ¿no? De mi investigación doctoral en la que además de la visión que tienen los periodistas, en este caso de las dos corresponsales, hacemos un análisis mucho más complejo, ¿no? Sobre cómo fue esa cobertura teniendo en cuenta elementos de la narrativa, en ese caso pues cómo fue la cobertura en ambos diarios y haciendo una comparativa en cuanto a cómo fueron tratados los protagonistas del acuerdo, qué tipo de sustantivos, adjetivos, pronombres, adverbios se utilizaron, cómo fue esa cobertura narrativa, pero también otros elementos que hay que tener en cuenta como elementos extranarrativos, es decir, cómo fue el tratamiento de las imágenes, de las fotografías, de los mapas, las infografías, para todo ello luego hacer un análisis global teniendo en cuenta siempre como base fundamental y como fundamentación teórica la visión de la estructura de la información como disciplina, que como decía al principio nos viene a decir que los medios de comunicación comunican, informan un hecho noticioso a partir pues de los intereses que tengan sus estructuras mediáticas. Espero que haya sido interesante esta ponencia y bueno, quedo a disposición de todas y todos de sus dudas, inquietudes. Estaré muy deseoso de poder conversar y charlar con todos ustedes y despejar las dudas que surjan al respecto. Muchísimas gracias.